la verdad que te quería contar, porque me hizo acordar el Canca, entre muchas otras cosas, hablamos de Ayala, candidata a gobernadora por el Chaco, por el radicalismo, aliada con Macri en este momento, candidata opositora por supuesto al peronismo. Dentro de poco tendremos la interna del peronismo para saber quién es nuestro candidato. Le mandamos un abrazo a toda la gente del Chaco, pero me acordé que Rolando Núñez, que tiene una fundación muy importante llamada Nelson Mandela, muchas veces tomada como referencia por Jorge Lanata y por los medios hegemónicos para supuestamente demostrar la desnutrición en el Chaco y para hacer informes que han sido mentirosos, no por el informe de la Mandela, sino por cómo periodísticamente se tomaba la información y cómo se sectorizaba esta información. Los medios hegemónicos levantaban cada cosa que publicaba la Mandela, aunque fuera histórica y vieja, y la ponían como si fuera en primera plana. ¿Sabés qué? La Mandela investigó la basura en Resistencia y en el Chaco, y mi amiga Aida Ayala entregó más de 100 millones de pesos a una empresa privada para recolección de basura o de algún tipo de basura, y nadie dijo absolutamente nada, ni los medios hegemónicos lo han rebotado. Me pregunto por qué, cuando los supuestos errores eran del gobierno provincial, que hoy sigue dirigiendo Jorge Milton Capitanich, esto era un tema de Estado, y ahora que le toca a la candidata del establishment, que es Aida Ayala, por supuesto protegida por Mauricio Macri, que como diría nuestro amigo Carlos Kunkel, es el hijo de Franco, o que vive de Franco. Hoy Aida Ayala, nadie habla de ello, nadie habla de los 140 millones de pesos depositados a una empresa privada para recolección de basura, nadie pregunta por qué, para qué, desde dónde. El proteccionismo también llega a las provincias. Y pensaba en esto y pensaba en esta manipulación, porque la próxima pregunta al Canca es: Canca, ¿los medios han sido muy crueles con el peronismo históricamente o es algo que se ha dado en los últimos 10 años? No, los medios fueron siempre opositores al peronismo y obviamente siempre ahí pusieron palos en la rueda. Todo esto que está pasando hoy por hoy con la ley de medios audiovisuales, en los primeros gobiernos peronistas también se vivió, porque fue en los primeros gobiernos peronistas que se dicta la primer seria ley de radiodifusión, en un momento de expansión de los medios y en un momento que el Estado y el gobierno también quería generar las condiciones para tener información veraz para el conjunto del pueblo que la necesitaba. Y no ¿Le interesaban los medios? Te lo pregunto directamente. ¿Le interesaban los medios? Sí. ¿Le daba bola? Tuve muchísima, no solo mucha bola. Yo lo he leído, pero quiero que se lo cuente vos a los pibes que no... No, además, mira, la primera ley de radiodifusión, si no me equivoco, es en el año 1951. Después hay una brillante intervención y participación en el Parlamento, en el Congreso, en la Cámara de Diputados de John William Cook, cuando fue la expropiación de la prensa. Ese diario era el más opositor y cuando se expropia la prensa, ¿a quién se le entrega? A los trabajadores. Vos calculá que la relación en la época de Perón hubo tal expansión de los medios de prensa, que Argentina, después de Estados Unidos, era el país que más radios, aparatos de radio, por habitante tenía. Mirá vos, ese dato tampoco lo tenía. Sí, claro. Además eso significaba no solo la cantidad de aparatos, se medía esto como hoy se pueden medir televisores, o computadora, rating, o qué sé yo, coches, pero en esos momentos la radio era un medio de difusión fabuloso. Todo el mundo estaba pegado a las radios, ¿me entendés? Calculá que Argentina es el primer país de habla hispana que en el año 52 ya tiene un canal de televisión, y ese canal es del Estado, que es Canal 7. Vos lo dijiste, y ese canal es del Estado. Por eso, ahí vamos a volver sobre nuestros pasos. Ahora Macri ha cambiado un poquito el discurso, pero vamos a llevar a lo que alguna vez dijo, y yo creo que es lo que va a hacer. ¿Qué sentís cuando Macri dice que va a volver a privatizar los canales, las AFJP, aerolíneas y todo ese tipo de cosas? ¿Lo crees capaz o crees que no se puede ya? No me extraña que un candidato como Macri diga eso, porque además él tiene que seducir a un sector que está en desacuerdo con las cosas que han acaecido en esta década ganada en la Argentina. Lo que sí creo que es un inconsciente, porque en la Argentina podás hacer muchas cosas, pensar como quieras,
generar las condiciones, incluso ellos dicen, somos una derecha moderna, bienvenido sea, pero no hagas cosas que retrotraigan al conjunto del pueblo argentino y de la sociedad a volver a la aplicación de las políticas neoliberales, ¿me entendés? Acá no puede haber ya desocupación, no puede haber índice de pobreza, de indigencia, no puede haber hoy una política social que desarme lo que se ha generado. Argentina hoy está pasando un proceso muy importante, no solo a nivel de producción y trabajo, sino de generación de una... Lo dijo la presidenta en un discurso de hace 2 días, creo. Hoy Argentina, después de... tecnológicamente está, después de Brasil, en una avanzada en Latinoamérica, ¿no? ¿Macri está condicionado por las corporaciones o es cómplice de las corporaciones? No, yo creo que ambas dos cosas. Te haces condicionar porque estás dentro de ese plato. Y estás dentro de ese plato porque después, con esos condicionamientos, querés aumentar el tamaño del plato de las minorías, no de la sociedad o del conjunto del pueblo. O sea, de un poquito, de un sector elitista que va a ser beneficiado. Totalmente. Además, hay un sector de la sociedad, desgraciadamente, que no acepta esto de la asignación universal por hijo. ¿Crees que tirar la plata? Lo dijo Sainz en su momento, es plata que va al juego y a la droga, la canaleta, la canaleta del juego y de la droga. Cuando el hombre tendría que estar pensando que es plata, que significa subsidio, para generar condiciones de no solo de aumento de demanda, sino de elevación del nivel de vida de muchos compatriotas que honestamente, cuando se agarra este país después de la crisis del 2001, creíamos que era una crisis terminal. Creíamos que iba a costar más de 30, 40 o 50 años recuperar mínimamente las condiciones de vida de la Argentina. Y en 10 años, 14, fíjate vos el avance que hicimos. ¿Qué falta? Y falta mucho. Todavía hay deudas pendientes. Hay que apostar más a la educación, hay que apostar más a recuperar sectores que tienen que tener otro nivel y calidad de vida. Hay que apostar más a generar las condiciones de cambio donde todos seamos partícipes y protagonistas. Hay que democratizar la justicia. A esto hay que hacerlo. Y después está el tema, obviamente, de generar las condiciones de cambio para que la policía esté más en función de prevenir delitos y no como estamos viendo a veces que tenemos que estar corriendo detrás de jueces o fiscales o de policías corruptos, situaciones que se tienen que remediar. También hay que elevar la calidad institucional y eso es un compromiso que tenemos que hacerlo nosotros, los dirigentes, donde yo me asumo. Hay ciertas cosas que obviamente va a costar mucho generar cambios, donde vos... Y, viste, elementos como una mala praxis política existe. Hay dirigentes que no están a la altura de las circunstancias. Y no digo no están, no estamos por ahí a la altura de las circunstancias, porque esto me pone a mí en un plano de igualdad para mirar tranquilamente a la gente, escucharle y decirle sí, es verdad. Y yo a veces le digo a mi hijo menor que tiene 18 años, el cambio real lo vamos a ver no de un día para otro. El cambio real de lo que significa el asentamiento de las instituciones, de la política, los canales de participación donde todos nos sintamos iguales, donde se generen las posibilidades para todos. Pero, bueno, no vamos a decirle a la gente, no podemos decirle esperen 50 años, no, o esperen 30, no. El cambio tiene que darse de tal manera que hoy los dirigentes que tenemos cierta edad, tenemos que apurar el paso y generar las condiciones para achicarle a las nuevas generaciones ese proceso de cambio en años. ¿Vos tenés un candidato para las presidenciales ya o no? No. No tenés ninguno. Pero voy a acompañar con fuerza todo este proceso que vivo con mucha intensidad, donde nuevamente el peronismo, el Frente para la Victoria, significa una referencia muy fuerte para amplios sectores de nuestro país, ¿no es verdad? ¿Cuál es la diferencia entre Scioli y Randazzo hoy? No en números, sino ideológicamente. Ideológicamente creo que lo que tienen que definir y están definiendo es quién es más continuador de este momento de la política argentina, ¿no? ¿A quién te quiere más mamá? Si a vos, a mí. Eso, ¿sabés lo que significa esa? No es sutil esto, ¿eh? Es real, es concreto. Claro, esto significa que la gran referencia acá
sigue siendo y va a seguir siendo nuestra presidenta, Cristina. ¿El que sea gobierno, Cristina al poder? Y no sé si hay ¿Se que puede repetir. replicar eso? Sí, bueno, forma parte de la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder. Te digo como cosa que lo conté, la elaboramos con el compañero Betanín en una noche de esas que estábamos ahí haciendo garabato y pensando lo que significaba el retorno de Perón. Y acertamos. No te iba a preguntar qué había sobre la mesa, además de los garabatos, porque había que tener cierta imaginación para pensar que alguien podía gobernar y Perón estar en el poder en aquel momento. Pero además al otro día, después, a los pocos días, hacemos un documento que se difunde en una conferencia de prensa en el local del Partido Justicialista en la calle Chile, y ese mismo día o al otro día Perón dice, tienen razón los muchachos, Cámpora al gobierno, Perón al poder. O sea que el general tenía una relación bastante idílica con vos. No, no sé si era así, pero yo te digo, yo aprendí a respetar a la vieja dirigencia. Si vos me apurás, y esto lo digo también, yo soy hoy más peronista que antes, ¿viste? Y hoy, honestamente, considero que la figura de Perón es cada vez más grande. Ahora, tenemos que sentirnos orgullosos. No tan solo como peronista, ¿no? Como argentino. Hoy la Argentina tiene apellidos como Perón y Evita que honestamente descollan en el mundo. El peronismo sigue siendo un paradigma vigente, o el populismo, como quieras denominarlo. Me gustó que lo denominen como populismo. Nosotros no le tememos a la palabra populista, ¿eh? Al peronismo le gusta ser populista y popular y estar cerca del pueblo. Se pone la palabra populista de los medios hegemónicos como una cuestión de dañina o como una cuestión de que nos hiciera mal o que nos ofendiera, como si tuviera mal olor. Y sin embargo, nosotros somos populistas y orgullosamente populistas. Porque populista significa inclusivo, significa que somos parte de un todo, significa que hay una conexión, significa que hay una forma de entender al otro. Ser populista es tener una forma de entender al otro, al más humilde que te necesita. Ahora, la pregunta es brava, vamos a tomarla como quieras, pero te la tengo que hacer. El general decía, los muchachos son buenos, pero controlados son mejores. Suba el que suba, el pueblo argentino tiene que saber que los muchachos son buenos, pero controlados son mejores. Sí, totalmente. Además, no solo lo decía por nosotros, lo decía también por cierta dirigencia. Sí, no, por todos. Por todo. Por la política en general, digamos. Por todo. Además, mirá, si hay algo que caracterizó a Evita es cuando ella definía a los oligarcas de adentro, ¿no es verdad? Sí, los oligarcas de adentro. ¿Tenemos ese riesgo en el peronismo de hoy? ¿Tenemos el riesgo de que haya oligarcas de adentro en el peronismo de hoy? Y es complejo, yo creo que incluso... Yo creo que sí, te lo digo yo. Yo creo que sí lo tenemos, que si no sentamos bien las bases tenemos el riesgo de que a alguien se le vaya un poco la olla. Yo creo que hoy hay un peronismo, bueno, viste esta famosa cosa que somos todos peronistas hoy por hoy, ¿viste? Peronistas somos todos, en general. ¿Qué sé yo? Calculá que además... Hasta más que dijo que reivindicaba la bandera. Así que... Todas las banderas además, porque si hubiese dicho alguna bandera, pero todas. Era creíble. ¿Cómo va a reivindicar todas? Es imposible. Imposible, no sé, es contradictorio por lo menos, ¿viste? La posibilidad en política, el arte de lo posible es la política, así que después de las cosas que nosotros hemos visto en la política argentina, que Macri diga algo así no sería tan extraño. No, lo que pasa es que obviamente están todos pendientes de ir a la casa del voto de lo que sigue siendo todavía una conciencia colectiva que se identifica con esta identidad, con el peronismo. Esto es así. Ahora te pregunto de nuevo, peronistas somos todos, pero hay que tenerlos a todos controlados como pueblo, como ciudadanía, hay que controlar a la clase política. Sea quien sea, no hagamos distinciones. No. Ya sea dentro del espacio del Frente para la Victoria y afuera, bueno, afuera ya la dispersión es muy grande, porque yo te digo, qué sé yo, ciertos dirigentes que están contentos con la sociedad rural, ya estamos en el límite, eso jamás hubiese pasado en vida de Perón o con ciertos sectores que concentran poder económico y llevan adelante políticas neoliberales y además, bueno, vivimos las condiciones, las relaciones carnales, ¿no? Y las estamos pagando también. Totalmente. Todavía hoy las estamos pagando.
Y hay Todavía, muchos que quieren volver a esas relaciones carnales. yo creo que es el eje central volver a eso. Pero hay que ver si el Estados Unidos también, porque esto se mira de un solo lado, se mira de la Argentina. Y si quieren volver a las relaciones carnales, Macri. Hay que ver también, aunque Macri ganara una potencial elección, hay que ver con qué Estados Unidos se encuentra también ahí. Totalmente. Porque Estados Unidos no es aquel Estados Unidos. No solo con qué Estados Unidos, con qué región. Claro, a eso me refiero. Con que se van a encontrar con un mundo distinto. O sea, creen que volver a las relaciones carnales es su opinión, no la nuestra, pero creen que es la solución mágica. Y yo quiero ver qué mundo te encontrás para volver también ahí. Y vos calculás que en la época que más dinamismo, que todavía lo tiene, cuando además se le dice no al ALCA y se conforma el UNASUR, tanto Chile, con política de derecha, como Colombia, aceptan lo que es este nuevo paradigma de un marco de relación, de reciprocidad y de continentalismo, y lo que son las políticas comunes. Hoy Brasil, obviamente, guste o no, está más cómoda con la Argentina de Néstor y Cristina que si hubiese un gobierno dictatorial o al estilo Menem. Y nosotros estamos más contentas con Lula y con Dilma que si estuviese Cardoso, porque bueno, podemos coordinar. Antes hablábamos, cuando Perón lanzaba la famosa teoría del ABC, Argentina, Brasil, Chile, una de las cosas que pretendía Perón era romper con ese, ya te insisto, marco de hipótesis de guerra, que era absurdo, no conlleva nada. Esto lo dice nuestra presidenta cada rato. Si hay una región que está alejada de los conflictos armados, es Latinoamérica, es la región. Y es lo que tenemos que mantener también, la paz en la región y, si es posible, la paz en el mundo, pero por lo menos la paz en la región, ¿no? Y apostar además al desarrollo, a la producción, al crecimiento, apostar a la educación, a los avances tecnológicos, apostar a la capacitación y convivencia pacífica. Para eso determina el crecimiento de los pueblos. Y apostar a la ideología de los pueblos, no desideologizar, no sacarle la carga ideológica al pueblo, porque el pueblo que no tiene ideología no tiene identidad. Totalmente. Y eso es muy grave también. Me voy a tomar otros 2 segundos. Quiero, sin hacer campaña por nadie, quiero rescatar que esta semana fue el comienzo de Showmatch. Fueron los 3 candidatos presidenciales, o por lo menos los 3 que la corporación considera los más importantes. No sé por qué no estuvo Randazzo, sinceramente, pero estuvieron los 3 que la corporación considera los más importantes. Macri y Massa se la pasaron bailando, por supuesto sin hablar de ninguna cuestión política. Y yo, como persona con discapacidad, quiero destacar la lección que dio Daniel Scioli, haciéndose el nudo de la corbata con una sola mano, demostrando no solamente la pericia que él tiene a pesar de su discapacidad, sino también demostrando que todo es posible a pesar de las limitaciones. Quisieron burlar repetidas veces sobre la falta del brazo de Scioli. Él, con mucha altura y con mucho sentido del humor, pudo dar vuelta a eso, pero no cambió lo que él es. Se puso frente a la cámara y demostró que, siendo un dirigente como es, puede tener una discapacidad y no tiene ninguna necesidad de ocultarla. Así que chapó para Daniel Scioli, que para mí fue el gran ganador de ese segmento de Showmatch. Y cuando hablamos con el canca de sacarle ideología a los pueblos, hablamos de estas cosas, de creer que bailar es más importante que discutir política. Me parece que también tenemos que ver eso como un pueblo, canca, que volvimos a discutir política. Néstor nos trajo de nuevo a la política, Cristina la mantiene, pero eso hay que sostenerlo en el tiempo. Si permitimos que nos vacíen de nuevo de contenidos, volvemos a tener problemas, canca, me parece a mí. Totalmente. Escúchenme, uno de los ataques más duros que hacen los medios hegemónicos, y se suman a esto desgraciadamente la oposición, es a la juventud. Sí. ¿Por qué? Porque la juventud no solo significa militancia, sino también significa esto que vos indicás, generar las condiciones para discutir, para entrar en el plano de las ideas, para definir no solo de dónde venimos, sino cómo estamos y dónde queremos ir. No le permiten a los pueblos que definan su futuro, ¿me entendés? Por eso, ¿por qué quieren desestabilizar? Porque no te permiten que vos de acá a 10 años puedas tener condiciones económicas o un plano de igualdad entre todos los sectores, que obviamente hay que lograrlo y conquistarlo. Te quieren ahí, encapsulado, tristes, Exacto. Solitarios, aburridos, Exacto. dominados. Sin esperanzas.
Totalmente. Quieren un pueblo desesperanzado para que... Porque hay un dato que yo me voy a ir un poco a la mierda con esto de Cancá, pero bueno, vos me lo vas a permitir. Hay un dato que hay que también tener en cuenta. Muchos hablan de la derecha, de la izquierda, del manejo económico de las ideologías. Y en realidad la derecha no solo quiere el manejo económico, quiere el manejo ideológico de nuestras vidas. Totalmente. Quiere un pueblo triste, como te decíamos recién con el Canca, para que así un pueblo triste sea más fácil de dominar. Si vos no tenés esperanzas, sos más plausible de ser influenciable en cualquier sentido. Y eso es lo que les conviene a la derecha. Un pueblo que sea dominable mentalmente, no solo económicamente. No solamente la colonización económica, la colonización ideológica es el problema. Cuando uno no discute, no piensa. Cuando uno no piensa, no ve. Cuando uno no ve, no puede darse cuenta de hasta dónde nos están metiendo la mano en las partes pudendas, por decirlo de una forma elegante. ¿Es muy lógico lo que planteo? ¿Es muy lógico? ¿Es muy loco o vos lo ves así también? No, yo no solo lo veo así, sino que obviamente una de las condiciones que además tratan de ocultar es que el peronismo, si algo generó, es entrar en el plano de las ideas, discutir, generar y darle al pueblo las posibilidades de que no solo asumiera una ideología, una doctrina, sino que pensara y sea ese pueblo el que llevara adelante las conquistas y lo que era, bueno, esta concesión del Estado que ideó Perón, ¿no? Y de la Argentina que ideó Perón. Y que tuviera un rol activo, que el pueblo tuviera sangre, que tuviera decisión en sí mismo. Que el pueblo fuera un ente decisor, no que los políticos masticaran por nosotros y nosotros tuviéramos que tragarnos la comida ya masticada. Eso es lo que el peronismo significa, y creo que lo reivindicó Néstor y lo profundiza Cristina. Ahora veremos cómo se garantiza la continuidad. No es tan fácil tampoco. Mira, te voy a contar una cosa. En una oportunidad estábamos en la tintorería que era el dueño Mayor Alberte, y así hablando, había otras compañeras más grandes que yo, obviamente, que estaban en esa reunión. El Mayor Alberte cuenta que cuando se provoca la revolución fusiladora en el 55, en el actual Museo Evita, que era de la Fundación Eva Perón, era el segundo hogar escuela, lo primero cuando entran los comandos civiles, ahí en la calle La Finur, lo primero que hacen es romper la biblioteca y quemarla. Upa. No, upa no, porque, viste... Es un símbolo. ¿Cómo las niñas esas que eran del interior, que eran protegidas acá en esos hogares escuela, iban a tener acceso a la educación, iban a tener acceso a la cultura, al conocimiento? Entonces, es eso. Bueno, en la última dictadura la quema del libro era una cuestión atroz. Común. Libro que veían de tapa colorada, por ahí era de carón tellado, un libro y le van a la hoguera, ¿viste? La verdad, Canca, ha sido un honor. ¿Te faltó algo por decir? Muchas cosas, pero las seguimos en otro momento. Vas a volver. Para nosotros es un orgullo tenerte. Bueno. Y para mí como peronista es reivindicar mis banderas, tenerte acá. ¿Qué va a pasar con el Canca 2015? Cortito, conténtamelo. ¿Qué pasa después del 2015? Nada, voy a seguir militando. ¿Pero vamos a algo, alguna lista, se habla de algo o no? No, yo por lo menos estoy tranquilo y lo que sí te puedo decir que me gusta cada día militar un poco más. Los compañeros estarán pensando, supongo, alguna otra cosa, pero será una discusión que daremos en otro momento. Gracias por venir, de verdad. No, gracias a vos. Un placer. La verdad que ha sido un honor tener a uno de los más grandes dirigentes del peronismo que nos queda hoy en día. Cancagullo estuvo aquí en La Mira. Nos vemos a la vuelta en cualquier momento de la vida. Chao. Vine a ver un recital de rock and roll de